Hola cinefanáticos, bienvenidos a este nuevo canal. Hoy les contaré la historia de La huérfana. Kate y su esposo John entran a un hospital porque ella está en labor de parto. Ella es llevada mientras John se queda atrás para registrarla. Inmediatamente Kate comienza a sangrar. Despierta en una sala de operaciones rodeada de personal médico, pero su esposo aún no está allí. Toda la situación le resulta extraña y aterradora cuando la enfermera le dice que su bebé no nacerá vivo. John entra y comienza a filmar el parto como si todo estuviera bien. La enfermera le entrega el bebé. Kate grita y de repente se despierta en su cama. Se levanta, va al baño, mirando la cicatriz en su estómago. Al día siguiente, Kate está en psicoterapia, donde su psicóloga le explica que las pesadillas como esas son una respuesta normal al trauma de haber perdido a un hijo. Kate se pregunta si la pesadilla fue sobre eso o sobre el hecho de que pronto adoptará un niño. Kate le dice a su terapeuta que estaba considerando tomar licor, a lo que la terapeuta responde que lo importante es que al final no compró ni tomó nada. En relación con la adopción, la terapeuta le dice que en última instancia debe decidir si lo llevará a cabo o no. Kate va a recoger a su hija sorda, Max, de la escuela. La está llevando a casa, pero como va tan distraída, casi termina causando un accidente. Más tarde, Kate toca el piano y compone música. Esa noche, Kate está acostando a Max, cuando ella le pide que le lea una historia. Termina relatándole la historia del niño que perdieron. Max le pregunta si tendrá una nueva hermana. Kate se acuesta con John y hablan sobre la adopción. Ella ya ha tomado su decisión. Lo van a llevar a cabo. Algún tiempo después, los vemos llegando a un orfanato. La hermana Abigail los recibe en la entrada y les dice que miren alrededor. Kate se queda en el primer piso mirando a las niñas pequeñas jugar, mientras John sube al segundo piso. Escucha a una niña cantar y entra en una habitación donde Esther está pintando. Ella le cuenta una increíble historia sobre la pintura que está haciendo, mientras Kate y Abigail entran en la habitación. John les presenta a Esther y los tres continúan conversando. La niña menciona que nunca nadie había querido hablar con ella porque es diferente. Comienzan a hablar con Abigail sobre la posibilidad de adoptar a Esther. Abigail les cuenta que Esther es originaria de Rusia y que las personas que la trajeron a los Estados Unidos murieron en un lamentable incendio en su casa. Sin embargo, Abigail cree que la niña es maravillosa y Kate está de acuerdo con ella. 3 semanas después, Kate y John van a recoger a Esther del orfanato y se despiden de Abigail. Llegan a la casa y Max está emocionada de verlas. Esther se presenta de inmediato preguntándole a Kate cuánto puede oír. Kate le responde que solo puede oír lo suficiente y leer los labios de las personas. Al llegar dentro, se encuentran con la abuela Bárbara y Daniel. Esa noche, todos les dan a Esther regalos de bienvenida, excepto Daniel, quien ya parece celoso de la niña, especialmente cuando ella le da un enorme abrazo de agradecimiento a John. Daniel sale al árbol de juegos con sus amigos donde hojean revistas donde la ropa no es precisamente la protagonista. Esa noche se desata una tormenta. Mientras Kate se prepara para ir a la cama, Esther se despierta y va a la habitación de Max. John y Kate están teniendo intimidad cuando escuchan un golpe en la puerta. Resulta que son las dos niñas pidiendo dormir en su cama. Esther quiere sí o sí dormir al lado de John. A la mañana siguiente todos están listos para salir de la casa y dirigirse a la escuela. Cuando Esther baja las escaleras con un vestido elegante, más tarde Esther es recibida en su clase por la profesora, cuando uno de los niños se burla de ella. Ese día, Max y Esther juegan en el lago congelado. Al mismo tiempo, Daniel juega con una pistola de paintball y termina disparándole a un pájaro. Esther y Max se acercan y Daniel está muy nervioso, pero Esther le da una piedra grande y le dice que acabe con el sufrimiento del pájaro. Él no quiere hacerlo, así que ella lo hace por él. Más tarde, Esther va a tomar un baño. Kate entra en su habitación para guardar la ropa, pero encuentra una Biblia vieja atorada en un cajón. No se da cuenta de que la niña la mira desde el baño. Ella hojea el libro y encuentra una foto de un hombre dentro de ella. En la escuela, los amigos de Daniel se burlan de él a causa de Esther, por lo que él empuja sus libros al suelo.
Cuando Esther va a recogerlos, una niña de su clase encuentra su libro y empiezan a luchar por él. Se cae al suelo. Esther la recoge, pero la niña la agarra del collar llamándola perrita. Más tarde, Kate le enseña a Esther a tocar el piano. Cuando Esther le pregunta sobre el bebé que perdieron, Kate le cuenta lo que sucedió mientras le muestra las rosas que plantaron en el lugar en que esparcieron sus cenizas. Después de la cena, creyendo que los niños están dormidos, Kate y John otra vez están jugueteando. Bueno, para una pareja que ya no puede tener hijos, parece que les gusta mucho seguir intentándolo. De repente, Esther aparece. A la mañana siguiente, Kate va a hablar con ella sobre el tema. Esther parece indiferente mientras pinta, diciendo que ya sabe lo que vio y utiliza la palabra coger, tirar, etc. John lleva a las niñas al parque y mientras están allí, una de sus vecinas se acerca a coquetear con él. Mientras tanto, la niña que intimidaba a Esther también llega al parque. La atención de Esther está dividida entre ella y el intercambio de palabras bonitas entre su padre y la vecina. La niña que la intimidaba en realidad tiene miedo de Esther y la observa mientras ella va a jugar en el castillo. Esther quiere bajar por un tobogán cuando de repente empuja a la niña rompiéndole una pierna. Más tarde, Kate está en la casa con las niñas cuando la hermana Abigail la llama. Esther se niega a hablar con ella, pero Kate continúa. Ella se aparta y le cuenta a la hermana Abigail todo lo que ha estado sucediendo, mientras Max lee sus labios y le traduce a Esther para que ella pueda saber de qué están hablando. Más tarde, Kate y John discuten sobre Esther y su discusión se descontrola. Esther los escucha desde la otra habitación, tremendamente satisfecha. Un día, la hermana Abigail llega a la casa, habla con los padres sobre Esther, expresando preocupación de que podría haber algo mal con la niña. Menciona algunas cosas que Esther podría haber estado haciendo en el pasado, como lastimar a otros niños. Esther escucha todo esto y se va a buscar a Max, diciéndole que necesita ayudarla para que la mujer mala no se la lleve. Kate piensa que Abigail podría estar en lo cierto, pero John cree que está exagerando. Kate sugiere llevar a Esther a un terapeuta y él acepta a regañadientes. Mientras tanto, Esther le dice a Max que encuentre las llaves del árbol de juegos, pero en lugar de eso, las usa para sacar un arma del cofre de seguridad de John. Ella quita los cartuchos del revólver, dejando uno dentro. Luego apunta el arma a Max, asustándola mucho. Cuando Abigail sale de la casa en su coche, Esther lleva a Max hacia un puente, diciéndole que van a asustar tanto a Abigail que nunca querrá volver. Cuando el coche se acerca, Esther empuja a Max a la calle y Abigail casi la atropella, girando bruscamente y estrellando el coche. Abigail encuentra a Max llorando, pero antes de que pueda hacer algo, Esther la acaricia tiernamente con un martillo. Esther le indica a Max que la ayude a sacar a Abigail de la carretera. La enrollan, pero Abigail sigue viva, así que Esther la termina de eliminar con el martillo. Las dos niñas suben al árbol de juegos donde Esther esconde su ropa ensangrentada y el martillo. Luego, Esther le dice a Max que la quiere y le agradece por ayudarla. ¡Qué ternura! Daniel las ve bajar del árbol de juegos, pero Esther también se da cuenta que los vio. Esa noche, Esther entra a la habitación de John con un escalpelo amenazándolo para que no diga nada. El niño se orina del miedo. John y Kate llevan a Esther a ver a la terapeuta, quien habla con ellos sobre la niña mientras ella espera afuera. La terapeuta dice que no hay nada malo con la niña, sino que en realidad Kate es el problema. Ella piensa que Kate se siente inadecuada como madre y lo está descargando con Esther. John está de acuerdo con lo que ella dice. Cuando regresan a casa, Kate recibe una llamada del orfanato y le informan que la hermana Abigail no ha regresado desde el día anterior. La policía la busca y encuentran su cuerpo en el lugar donde Esther lo dejó. Kate está preocupada por quién es Esther y dice que contactará con el orfanato en Rusia, de donde Esther proviene. Cuando hace la llamada, descubre que no hay registros de ella antes de su llegada a los Estados Unidos. Esa noche, Esther entra en la cocina diciéndole a Kate que tiene un regalo para ella. Le da un cubo de rosas, las rosas que plantaron en honor al no nacido. Obviamente Kate se molesta y la agarra, pero John le dice que fue culpa suya. Esa misma noche, Esther va al garaje y se rompe la mano. Ella llama a John diciéndole que le duele mucho el brazo y cuando él lo revisa se da cuenta de que está roto.
regresan del médico y él la deja en su cama cuando Kate entra. Él la termina confrontando, pero Kate dice que no la agarró tan fuerte. Más tarde, ella se va a una licorería y compra 2 botellas de vino. Se embriaga un poco, pero tira el resto de la botella abierta por el desagüe. Kate lleva a los niños a la escuela a la mañana siguiente. Daniel sale del auto y su bolso se rompe, así que cuando Kate va a ayudarlo, Esther pone el coche en marcha con Max adentro. Kate corre tras del coche hasta que finalmente se detiene por la nieve. Esa noche, la terapeuta está en su casa y Kate jura y rejura que ella puso el coche con el freno de mano y que Max está cubriendo a Esther, que es la verdadera culpable. John le muestra la segunda botella de vino que Esther encontró y plantó. La terapeuta le dice que ha reservado un lugar para ella en un centro de rehabilitación, pero Kate les cuenta su versión de los hechos sobre el vino. No le creen sobre el vino ni sobre el accidente. John piensa que está siendo manipuladora y le da una semana para ir a rehabilitación o él se irá y se llevará a los niños. Mientras tanto, Esther le dice a Max que eliminará a su mamá si la delata. Más tarde, Daniel entra en la habitación de Max y ella le cuenta sobre Abigail y el árbol. Él le dice que irá a sacar las cosas del árbol, pero Esther lo oye. Al día siguiente, Kate llama nuevamente al orfanato y cuando no descubre nada, va a buscar el libro de Esther. Lo encuentra escondido dentro de un peluche y descubre fotos de hombres en su interior. Ve las palabras Sarn Institute y de inmediato busca dónde queda. Llama al número que encuentra y le dicen que el instituto es en realidad un hospital psiquiátrico y no un orfanato. Mientras tanto, Daniel se escapa de la casa para sacar las cosas del árbol. Esther lo sigue hasta allí y comienza a verter combustible sobre las pruebas. Luego enciende fuego y sigue echando combustible sobre Daniel. Lo encierra dentro del árbol en llamas. Él le pide ayuda a su madre, pero ella está muy ocupada investigando a Esther. Daniel sube al techo llorando por ayuda. Se cae sobre una viga de madera, pero resbala y cae al suelo mientras Esther lo observa. De repente, Kate ve el fuego, mientras Esther va hacia Daniel para eliminarlo con una roca. Max la empuja y Kate llega antes de que pueda hacer algo más. Daniel sigue vivo, pero grave. Todos están en el hospital cuando el doctor entra e informa que tiene una grave lesión en el cuello y que podría recordar lo sucedido como podría que no lo recuerde. Esther obviamente se preocupa de que Daniel recuerde y hable. Pasado el tiempo, Esther comienza a asfixiar a Daniel con su almohada, mientras Max va a buscar a sus padres para decirle lo que está pasando. La alarma en la habitación de Daniel suena y los médicos lo reaniman. Kate enfrenta a Esther y la abofetea. Los enfermeros la sujetan y la sedan. Ella se pierde una llamada telefónica importante que habría cambiado toda la historia, pero bueno. Más tarde, Kate se despierta y pregunta inmediatamente por Daniel. Le ruega a John que no deje que Esther se acerque a Max, mientras ella permanece toda la noche en el hospital. Esa noche, John baja al salón y se emborracha. Esther baja las escaleras vestida como adulta y se sienta junto a John, quien no entiende qué está sucediendo. Esther comienza a besarlo, pero él se aparta. Le explica que no la ama de la manera en que él y Kate se aman. John le dice que se vaya a su habitación, pero ella le dice que no le hable, como si fuera una niña. Él le dice que mañana llamará al orfanato y hablará sobre ella. Esther va a su habitación y llora. Mientras tanto, Kate recibe una llamada de un doctor del Instituto Sarn. Él reconoció a Esther y le dice que saque a su familia de la casa y que se alejen lo más pronto de Esther, que llame a la policía. Le dice que Esther no es una niña, sino que tiene algún tipo de trastorno hormonal que solo la hace parecer una niña y en realidad es una mujer adulta. Esther fue una de las pacientes más violentas en el hospital. El doctor le dice a Kate que ha matado al menos a 7 personas que él sepa. Kate corre para llegar a casa confundida por cómo pudo engañarlos. Kate lo llama mientras conduce a casa, pero la electricidad se va antes de que él pueda contestar. Ella llama a la policía. John encuentra una linterna y comienza a revisar la casa cuando Esther lo apuñala. Está incapacitado pero vivo, así que ella sigue haciéndolo hasta eliminarlo. Max la ve y ahora va tras de ella. Kate conduce tan rápido que choca contra la casa e inmediatamente sube. Encuentra a John,
Luego se da cuenta de que Max está en peligro y trata de encontrarla. Busca en su habitación, pero cuando no la encuentra, entra al baño. De repente, Esther le dispara. Kate se esconde en su dormitorio, pero afortunadamente Esther no la encuentra allí, porque ella se estaba escondiendo fuera de la ventana. Max se esconde en el jardín y Esther viene tras ella, mientras Kate la ve desde el techo de cristal. Esther le dispara de nuevo. Luego encuentra a Max y le dispara también. Max escapa mientras Kate rompe el techo de cristal, cayendo sobre Esther. Un momento después, Max despierta a Kate. Ella toma la pistola y la levanta dejando a Esther atrás. Camina hacia el bosque. La policía llega y entra a la casa, pero Esther ya no está allí. De repente, ella corre tras Kate y Max con un cuchillo. Las dos caen al lago congelado y luchan con Esther persiguiéndolas implacablemente. Max recoge la pistola y dispara, rompiendo el hielo. Ambas caen al agua y luchan hasta que Kate incapacita a Esther. Mientras ella gatea hacia afuera, Esther la agarra de nuevo, suplicándola que no la deje morir, pero Kate la patea de nuevo hacia el lago.